Hoy nos acompaña Ariel Pernicone, seguramente algunos ya lo conocen porque ha venido a Viedma. Ariel es psicoanalista, es director de la revista digital de psicoanálisis con niños y adolescentes Fordá, coautor junto a Mirta Benítez del libro Fobias en la infancia, de la historia biográfica de la familia Graf a la fobia en el discurso del psicoanálisis. Bueno, en principio, como acotada presentación, está Ariel, la palabra toda tuya. Bueno, les reitero el título que yo propuse en una charla que tuvimos con Carlos, que es Pubertad y Adolescencia en el Psicoanálisis, Despertar y Síntoma. Ahí un poco están sintetizados varios de los términos que voy a intentar recorrer. Bueno, mi idea es hacer una pequeña introducción etimológica, que siempre es útil. Después un pequeño recorrido de la historia de la adolescencia como término dentro de la historia y de la sociología, diría, de los aspectos sociológicos. Después alguna puntualización de dónde aparece la cuestión de la adolescencia o no aparece en el psicoanálisis, en Freud y en Lacan, fundamentalmente. Alguna precisión sobre el tema de la respuesta sintomática en la adolescencia y tengo deseos de llegar a una viñeta clínica, a un párrafo de un puber que me enseñó bastante acerca de esta cuestión que es la respuesta sintomática, que es la adolescencia como respuesta, la adolescencia como síntoma a la metamorfosis de la pubertad, como una respuesta a la adolescencia, ¿no? Que esto lo trabaja Alexander Stevens, un autor belga que a mí me gusta mucho y si llegamos lo charlamos. Me encantaría si en la parte del debate podemos entre todos pensar algo acerca del tema de las adolescentes en la época esta de pandemia, ¿no? Cómo han respondido y qué ha pasado, digamos, en la cuestión adolescente en esta situación de encierro forzado, digamos, por la prevención, ¿no? Bueno, el término adolescente lo encontré una magnífica y nueva etimología que la voy a tratar ahora en un libro que se llama Adolesceres, de Guillermo López. Es bastante nuevo el libro, está bueno, está muy bueno. Tenemos que el término adolescente proviene de dos acepciones así latinas. Una es adolescere, que quiere decir clásicamente, la conocida, crecer, madurar, hacerse adulto, y también incrementar, aumentar, acrecentar. También la acepción adolescente se vincula con lo que adolece, ¿no? Adolece como lo que se carece, lo que falta. Cuando falta algo, se adolece de algo, ¿no? También la palabra adolescencia o adolescente viene de la palabra, deriva de la palabra de dolencia. Se vincula con la palabra dolencia, que es el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, y de acá derivó históricamente en los estudios, por ejemplo, de Arminda Verasturi o de Nobel, sobre el duelo, que significa la adolescencia, ¿no? Del dolor y el duelo. Esto es más o menos lo de siempre. La acepción que me gustó, que encontré en este libro, y la traigo acá porque hace a lo que a mí me interesa tratar hoy, que es una derivación latina que es adolere, que es una etimología menos conocida y que significa quemar, arder.
arder en sacrificio, y en su acción denota el inicio de un ardor, ¿no? Adolecere representa para, bueno, lo que para los púberes, para el psicoanálisis, es cuando son sorprendidos por ese plus, ¿no? Por una llama de un real que los quema. Y ahí entra la cuestión del despertar, ¿no? Del despertar pulsional. El encuentro con un nuevo goce del cuerpo que irrumpe en la pubertad, que tendría para cada sujeto el valor del encuentro con lo real, es decir, con aquello que es imposible de simbolizar y de imaginarizar en el cuerpo, en la medida que no hay un saber prefijado respecto de cómo responder a ese real que irrumpe, ¿no?, en el cuerpo. El goce sexual del cuerpo que, al irrumpir, debe encontrar ahora una nueva ubicación que la sexualidad infantil no tenía prevista en la estructura, ¿no? No tenía prevista en la estructura fantasmática, ¿no? El sujeto, entonces, deberá construir una forma más o menos sintomática, medianamente eficaz o fracasada, para responder de alguna forma con un síntoma a este real de la pulsión. Este es el concepto más general que a mí me interesaba tratar. Después esto lo voy a retomar en la viñeta clínica, se va a ver bien ahí. Bueno, si uno rastrea el término adolescente en la historia, digamos, como noción en la historia, aparece después de la Revolución Francesa. Aparece un poco indiferenciada de la categoría niño. En la cultura occidental, el primero que escribió con detenimiento acerca de la adolescencia y acuña el término, y en la adolescencia pensada como etapa de la vida, el primero que usa esa palabra en la escritura es Jean-Jacques Rousseau. Y lo hizo específicamente, ahí lo encontramos por primera vez el término, en el capítulo 4 del libro Emilio o la educación, ¿no? Un texto que es de 1762. Rousseau estaba en ese tiempo preocupado por la pedagogía y es considerado el padre de la pedagogía. En este libro recorre la vida de este personaje que es Emilio, desde su nacimiento hasta la adultez. Y ahí es cuando Rousseau trata algunas cuestiones sobre la educación del joven Emilio, que en este capítulo 4 nombra esta palabra, ¿no? La adolescencia. Y curiosamente lo usa como un término que muchos años después lo encontraremos en el psicoanálisis en la obra de Lacan, y la nombra como un nuevo despertar, dice, y la nombra también como un nuevo nacimiento o un segundo nacimiento. Ven que son todos términos que el psicoanálisis ha tratado, ¿no? Pero esto está escrito en 1762. Les leo un párrafo que me encantó este párrafo de este capítulo 4, por lo metafórico, por los significantes que utiliza. Además me parece muy bello en la resonancia poética en la escritura de Rousseau. Dice así: el hombre en general no está hecho para quedarse siempre en la infancia. Se sale de ella en el tiempo prescripto por la naturaleza. Y en este momento de crisis, aunque sea corto, tiene grandes influencias. Es como el bramido del mar cuando precede a la tempestad. Esta tempestuosa revolución es enunciada por el murmullo de las nacientes pasiones y una fermentación sorda
advierte la proximidad del peligro. Así lo enuncia Rousseau y tras este párrafo dice, esto es la adolescencia. El término adolescencia, empleado por esa época en el 1700, después cae en desuso. Cae en desuso en la historia y vuelve a aparecer recién en el transcurso progresivo a fines del siglo XVIII. Fines del siglo XVIII, principios del XIX. Y aparece asociado a la Revolución Francesa. Se retoma el término ahí cuando empieza a importar en la Revolución Francesa reclutar a los muchachos en las fábricas, con la escalada de la producción en serie. Comienza así a orientarse un interés especial hacia los jóvenes, ¿no?, que pueden trabajar. Se busca por ese tiempo distinguir entre aquellos que pueden trabajar y aquellos que no. Ya aquí la distinción va a pasar por la fuerza de trabajo, ¿no? Bueno, y en ese punto empieza a importar, por el uso de la fuerza de trabajo en los jóvenes, una distinción intermedia entre el niño y el adulto, ¿no? Pensada ya como una transición, pero no tanto como un pasaje ritual, sino como este interés de la revolución industrial por la fuerza de trabajo. Entonces acá la adolescencia en este tiempo aparece asociada a la capacidad de trabajar, ¿no? Bueno, hacia fines del siglo XIX y comienzo del XX empiezan a surgir las disciplinas de la pedagogía, la pediatría, la psicología, que van a ocuparse en forma científica del niño, pero también del adolescente, en el interés que había en esa época por estas cuestiones, ¿no? Y entonces la adolescencia, así como la niñez, pasa a ser un objeto de estudio y de atención. Por ahí, alrededor del 1904, un psicólogo norteamericano llamado Stanley Hall publicó un texto muy voluminoso de psicología que tenía este título: Adolescencia, su psicología y su relación con la fisiología, la sociología, el sexo, el crimen, la religión y la educación. Fue un texto de investigación enorme, ¿no? Que fue considerado en esa época un tratado clásico y pionero de la época. Ahora, ¿por qué yo lo nombro, digamos, y por qué digo que importa en alguna medida a nuestro interés? Bueno, Stanley Hall, este autor, que publicó este libro en 1904, era el presidente de la Clark University. La Clark University y Stanley Hall fue el que invitó a Freud a dictar las conferencias introductorias al psicoanálisis en 1909. Lo cual nos da la pista de que Stanley Hall, en su investigación sobre la adolescencia, estaba ya interiorizado de la lectura freudiana. 1904. Freud escribe 3 ensayos en 1905. ¿no? Bueno, ahora bien, ¿dónde podemos encontrar el término adolescencia en Freud y en Lacan? El término adolescencia no es un término psicoanalítico. Y entonces el término adolescencia prácticamente no aparece ni en Freud ni en Lacan, ¿no? No lo han abordado específicamente en esos términos, ¿no? Pero bueno, en Freud, ¿dónde encontramos la cuestión? Primer texto fundamental de 1905, que ustedes conocen, 3 ensayos de teoría sexual, ¿no? En 1905. En el tercer ensayo aborda lo que Freud denominó la metamorfosis de la pubertad. Entonces,
Freud no nombra la adolescencia como interés ni como término, sino que nombra la pubertad, ¿no? Digo esto para ir precisando algunos términos, ¿no? Anteriormente, en el proyecto, Freud también hace una referencia a la adolescencia al nombrar en 1895, nombra un caso de un adolescente y la relaciona con la cuestión de la protonpseudo. No importa, se los comento. Después, en otro trabajo que Freud trata la cuestión, es un texto de 1914, que es sobre la psicología del colegial. Un escrito bellísimo, muy sencillo, que tiene la particularidad de ser una conferencia que Freud escribió cuando fue invitado como homenaje del 50 aniversario de la fundación del colegio al que él fue en el secundario. Y de ahí su interés en tratar sobre la psicología del colegial las cuestiones atinentes a las cuestiones adolescentes, ¿no? Un discurso evocativo que además traía algunas evocaciones de él mismo como adolescente, ¿no? Después, estos son los pocos lugares donde podemos decir que trata la cuestión, así en forma más directa. Y no utiliza el término adolescencia, justamente, ¿no? Tenemos, por supuesto, los historiales de Dora y de la joven homosexual, que eran dos jóvenes adolescentes en términos sociales, tenían 18 años aproximadamente, y de hecho fueron llevadas a la Vergase 19, a la consulta con Freud, por sus padres, ¿no? Por los padres preocupados por estas jóvenes, las llevan. Ahora, si bien dentro del discurso social, diríamos, son adolescentes, todos entendemos que Freud no trabaja a estas jóvenes en el sentido de la adolescencia en términos sociales, sino que trabaja con ellas en el sentido del tratamiento de la histeria, ¿no? El desciframiento de los síntomas y las cuestiones inconscientes subjetivas con respecto a la sexualidad, ¿no? Hacia ahí va orientada la escucha de Freud, ¿no? No lo toma como etapa ni como crisis, ¿no? Sino que trabaja el desciframiento de los síntomas, ¿no? Digo porque esto va dándonos pistas de hacia dónde tenemos que dirigir nuestra escucha, ¿no? Bueno, ¿dónde ubicar en Lacan estos términos, este término, adolescencia? ¿Dónde podemos leer alguna referencia en Lacan? En Lacan tampoco es tratado no tiene un tratamiento especial la cuestión de la adolescencia ni el término en sí mismo en la obra. Por ahí hay una mínima referencia en televisión, donde habla del adolescente en relación al hastío, al aburrimiento, pero tenemos un texto fundamental que ustedes deben conocer, pero bueno, lo voy a nombrar, que es la principal referencia de Lacan en lo que interesa al tema de la adolescencia, que está publicado en Intervenciones y Textos 2, que se llama Prefacio al despertar de la primavera, de 1974, ¿no? Es un pequeño comentario, ¿no?, que Lacan realiza con relación a la obra de teatro El despertar de la primavera. Ustedes lo deben recordar, tal vez. El despertar de la... Bueno, hay una traducción que se publicó acá por Letra Viva, que hizo Pablo Peusner, que da el título completo de la obra de Wedekind, que es El despertar de la primavera, tragedia infantil, ¿no? La obra, como les decía, es del dramaturgo alemán Frank Wedekind y fue escrita en 1891. Es decir, 9 años antes de la publicación de la interpretación de los sueños, ¿no? Acá es donde vemos de nuevo cómo tanto Freud como Lacan lo decían, cómo los poetas anticipan al psicoanálisis, ¿no? La originalidad de la obra de Wedekind, ¿no?, radica en que en la época en la que él la escribió, digamos,
y se presentó como obra de teatro, fue la primera vez que un dramaturgo retrata abiertamente las preguntas, preocupaciones y conflictos de un grupo de jóvenes, ¿no? Los protagonistas, no sé si ustedes los conocen, pero Mauricio, Betla, Melchor, Ilse, Marta, tratan toda la obra, todas las cuestiones en torno a la sexualidad de ellos, ¿no? Fue una novedad, una revolución y un escándalo, digamos, para la época victoriana, cómo fue representado abiertamente, estos jóvenes hablaban en escena, expresando sentimientos acerca de ciertos temas vedados para esa época, como la masturbación, la homosexualidad, el aborto, el suicidio, sobre todo la curiosidad sexual y cómo respondían los padres a esa cuestión. Es una obra magnífica, si tienen posibilidad de verla, creo que en YouTube hay alguna obra representada que se puede ver, véanla porque es fabulosa. Bueno, ahí hay una figura que Lacan nombra como el nombre del padre, que es una figura misteriosa, que es el hombre enmascarado. Bueno, no lo voy a tratar acá porque lleva mucho tiempo, pero ahí hay una referencia que Lacan hace al hombre enmascarado en la obra, ¿no? Lacan escribe este texto, que es El despertar de la primavera, y lo publicaron en 1974. Estaba incluido en el programa de presentación de la obra de Franz Wedekind ese año en París, ¿no? Y de su lectura surge un texto complejo de apenas 2 páginas, muy cortito es, muy críptico, como es el estilo de Lacan. Yo me imaginaba la sorpresa que debió ser para la gente que fue a ver la obra de teatro, abría el programa y se encontraba con estas 2 páginas abigarradas, difíciles de descifrar. Y bueno, Lacan plantea que... Ariel, perdón, 20 minutos, te aviso, como habíamos acordado. Apa, bueno. Bueno, dejo lo de Lacan, lo que plantea ahí, y entonces voy a... Uy, no me di cuenta que era tan breve el asunto. Bueno, lo retomo después. Lo que me importa decir de ahí es que el término despertar, fundamentalmente. El término despertar, en ese lugar, despertar de la primavera, despertar, ¿no? Es una referencia importante ahí. Ubica la pubertad como un despertar, ¿sí? En este sentido, esperen, ténganme paciencia. Hay una frase que me gusta nombrarles, que dice así: de este modo aborda un dramaturgo en 1891 el asunto de qué es para los muchachos hacer el amor con las muchachas, marcando que no pensarían en ellos sin el despertar de sus sueños. En la obra tratan los sueños y, bueno, la relación de lo real y la anticipación imaginaria y las fantasías y los sueños que encontramos en la pubertad. Bueno, tengo bastante más. Si me das 5 minutos leo el caso, o les cuento el caso, porque en verdad lo que a mí me interesaba, digamos, fundamentalmente es cómo en la irrupción de la tormenta puberal, ¿no? Y lo que eso impacta en el cuerpo, cómo cada quien se las tiene que ver con un modo de responder a este real, ¿no? Y en general el síntoma es un modo de responder, ¿sí? A ese real.
ahí es donde me gustó la propuesta de Alexander Stevens, este psicoanalista belga, que, bueno, yo le pedí autorización a él para traducir el texto de él, que se llama La adolescencia, síntoma de la pubertad. Y la tengo publicado en la revista, así que si quieren leerlo, se los recomiendo porque es muy interesante. Bueno, esa cuestión. Bueno, entonces, les leo rapidísimo. Quiero ir a los detalles del caso, básicamente. Un joven de 11 años, por el que me consultan, en principio porque tiene un intenso miedo a las tormentas. Se presenta angustiado y en su relato me dice que su miedo empieza en un momento en que estaba en su casa, el padre no estaba él con su madre y se produce una tormenta feroz que hubo ese año, ¿no? Y que él ubica como aquello que desató sus temores. Él viene como con un síntoma fóbico ahí, una fobia a las tormentas. Según me cuenta, ese día, con el avance de la tormenta, él sintió que el agua empezaba a empujar con una fuerza hacia adentro de su casa. El empuje del agua hacia adentro. Y que tal circunstancia le produjo una intensa angustia al sentir que no podía detener el agua que inundaba con fuerza y que empujaba hacia el interior de su casa, mientras la tormenta no se detenía. Recuerda que a partir de ahí quedó tan asustado que se obsesionó con el clima. Y entonces comenzó, desde entonces, todos los días y cada minuto de su día, digamos, por el nivel de angustia que tenía, como un meteorólogo, a observar las nubes, el viento, siempre atento a la posible tormenta que se desatara, ¿no? Y sobre todo que el agua hiciera ese empuje hacia adentro, hacia el interior de su casa. Bueno, el empuje, ustedes recordarán, el Drang es uno de los términos de la pulsión, ¿no? Para Freud. Bueno, el relato continúa en sucesivos encuentros, ¿no? Me va relatando toda su angustia, sus temores, que el clima, que, bueno, todo lo que ocurre en la imaginería de una situación sintomática. Yo lo dejo transcurrir y me va hablando de distintas cuestiones asociadas a los miedos hasta que llega un punto en el que ubica ciertas cosas que le pasaban en el cuerpo. Y entonces asocia que lo que antecedió a ese miedo, a la tormenta, fue una ocasión en la que él estaba en el auto con su familia y estaba como distraído, me dice él, y al mirar hacia una esquina vio a unas mujeres que estaban con poca ropa, con las tetas al aire en la esquina, y y él me dice que queda como impactado se queda mirando y dice esto, que queda tan sorprendido por esta situación porque algo lo impactó, dice. Y me dice así, sentí como un rayo o un relámpago en el cuerpo. Y ahí articula otro significante, ¿no? Parece nombrar entonces algo de un goce desconocido, ignorado, que de pronto irrumpe en su cuerpo, que empuja sorpresivamente y de alguna manera en el lenguaje, en esta metáfora, empieza a ser articulado, nombrado por la vía del síntoma, ¿no? Lo que importaba ahí que pudo empezar a hablar de eso, y bueno. Finalizo. Tiempo puberal, donde se presenta la invariante que hace a la estructura, respecto del despertar a la irrupción de lo pulsional en el cuerpo, al encuentro con el partener sexual y a la cuestión de la fórmula de la no relación sexual. Después lo podemos hablar esto. Todas estas cuestiones de estructura que hacen que un sujeto se las tenga que ver con tener que responder a eso. De alguna forma, cada uno de nosotros, ya sea en los tiempos de Freud o en los tiempos actuales, frente a ese elemento invariante que es lo real,
cada uno, como dice Lacan, inventa el truco que puede, ¿no? Bueno, hasta ahí. Salteé no sé cuántas cosas, pero bueno, no importa. Me costó ajustarme, perdón. Está bien. Bueno, bien. Sí, se desmutean en la medida en que quieran ir interviniendo, preguntando, aportando. Mientras van pensando, yo pensaba en esto que traías vos de justamente lo que aparece en la novela, en la obra de teatro, El despertar, que efectivamente es de qué manera cada uno puede tramitar. Hoy hablamos de lo imposible y este es un imposible verdadero, que es por el lado de lo real, y cómo justamente quien no puede vérselas con el tratamiento de ese real en torno a la sexualidad, sucumbe a otro real que es la muerte, la chica que se suicida. Está. Sí, sí, sí. Por eso, claro, de ahí el valor cómo tenemos que pensar el síntoma y la función del síntoma como respuesta, ¿no? Para llevarlo al plano del cual he hablado tantas veces, Juanito, pongámosle. Juanito responde, dice Lacan, ahí en el seminario 4, Juanito se las tiene que ver con la función paterna fallida, ¿no? Se las tiene que ver con el enriedo imaginario y gozoso con la madre, ¿no? Y sobre todo, el problema que le plantea la irrupción de dos reales, dice Lacan. El real del nacimiento de su hermana y el real del pene. Del pene en su goce, ¿no? Entonces, Juanito se la ve con una situación nueva a la que él tiene que responder, ¿no? Y se encuentra sin los recursos de salida ni la intervención de la función paterna eficaz, que se empeñaba en no querer castrar, digamos, ¿no? Y queda en el enredo imaginario con la madre. Ahí va a parar el síntoma fóbico como respuesta, ¿no? El caballo como función sintomática, ¿no? Entre otras cosas, como representante del padre que viene a producir el miedo, ¿no? Entonces, el síntoma, ¿esto qué enseña? Que el síntoma cumple una función. Transportado esto a la irrupción puberal, ¿no? No hay un saber predeterminado como en el humano, no hay un saber predeterminado, ¿no? De cómo responder a ese real, ¿no? Entonces el sujeto en su individualidad, con los títulos en el bolsillo, como decía Lacan, que trae de los tiempos de la infancia, deberá poder hacer algo con eso que irrumpe, ¿no? Que irrumpe la sexualidad y el goce sexual en el cuerpo. Cada quien inventa el truco que puede, es decir, cada quien, según la estructura, va a poder o no responder a eso, ¿no? Y se las tiene que ver con otra cuestión, que es el no hay relación sexual, ¿no? Es decir, ese real que Lacan formuló a partir de, bueno, en los últimos seminarios lo desarrolló mucho, y cómo se responde a ese real, ¿no? Que lo que implica el encuentro con el partener sexual, ¿no? Lo que implica asumir una posición sexuada, ¿no? Y cómo se responde a esas cuestiones, ¿no? La adolescencia viene a ser ese tiempo de tránsito por el cual cada sujeto intenta
encontrar algún tipo de respuesta a eso para poder asumir la sexualidad, ¿no? Y él, por eso, insisto, me gusta la idea de Stevens como pensar la adolescencia no como crisis, si bien es una crisis, no como una etapa, sino como un síntoma, ¿no?, que responde a la metamorfosis de la pubertad, ¿no? Y como vos decías, Carlos, cada quien, ¿no? Cada quien inventa el truco que puede, cada quien armará el síntoma. Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? El ejemplito que traigo acá es justamente para comentarles, bueno, ahí me pareció muy claro cómo en este caso, este nene, este joven puber, pudo describir de alguna forma o pudo anudar, vamos a decir, no sabemos si fue efectivamente el momento de mirar a esas chicas o esas mujeres lo que produjo el rayo en su cuerpo, pero él pudo ahí anudar algo respecto de lo desconocido para el sujeto de eso que irrumpe en su cuerpo, un real sobre el que no se sabe, ¿no? Ahí asistimos a la Tiché, como decía Lacan, ¿no?, a un encuentro ahí con lo sorpresivo, ¿no?, con lo desconocido, que es hacia lo sexual. Y lo interesante que este chico, digamos, puede anudar su síntoma en su relato a algo que le pasa en su cuerpo y algo de índole sexual, ¿no?, que es hacia donde estamos, donde el psicoanálisis intenta trabajar la cuestión, ¿no? Y de ahí la importancia de que eso circule, transcurra en términos de poder decir, ¿no? Y si bien es con sufrimiento, porque arma un síntoma, ese síntoma para nosotros representa algo, ¿no?, y tiene una función, ¿no? Y esa función, según nos explica este chico, hace al goce que le irrumpió en el cuerpo. Un rayo que él desconocía, un rayo de un goce ignorado por él, ¿no? El tema es cómo se integra eso, ¿no? Y cómo se hace de eso una posición, bueno, sexuada, en la cual alguien pueda disfrutar, digamos, ¿no? Disfrutar de la vida, si quieren, ¿no? Término que no se usa mucho, pero es un término que Lacan utiliza, ¿no? Y bueno, y estamos en una... yo sigo hablando, ¿puedo? Una cosa más. Nosotros acá vemos, tenemos que pensar que hay una invariante, ustedes lo saben, pero bueno, vamos a nombrarlo, una invariante que es de la estructura, es decir, la irrupción del crecimiento del cuerpo y del efecto de la aparición sexual en el cuerpo y toda la transformación de los caracteres secundarios es invariante en el tiempo, digamos, ¿no? Hay cuestiones que son invariantes. Lo que podríamos decir que varía es el envoltorio de la respuesta sintomática, según las épocas, ¿no? En la época victoriana donde las cuestiones motoras estaban, bueno, las cuestiones de la represión sexual y ciertas cosas, se producían parálisis en los brazos de las histéricas, distintos modos motores. Hoy prácticamente no se ve ese tipo de síntomas. Vemos otro formato, el envoltorio del síntoma es otro. ¿Y a qué asistimos en este tiempo en la adolescencia, digamos? ¿A qué estamos asistiendo? Eso sería bueno, como muchos lo estaban pensando, hace mucho lo estamos pensando. Y bueno, en términos generales,
y en términos particulares. Siempre tenemos que ir a la subjetividad de cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, venimos asistiendo en la época del consumo, ¿no? De que ha propiciado el capitalismo a ultranza, lo que vemos, lo que asistimos es a la predominancia de un goce que va por la vía de lo adictivo o del consumo, ¿no? Del consumo por el consumo mismo, por ejemplo, unas formas de presentación. En detrimento de la palabra, o sea, una búsqueda de por ejemplo, esto tan remanido, ya dicho, digamos, como los jóvenes que tienen que hacer la experiencia del encuentro con un partener para poder ejercer, bueno, poder hacer la práctica sexual, el encuentro con el otro, con el cuerpo del otro y encontrar un goce ahí, siempre las experiencias primeras y muchas veces aparecen teñidas por la angustia en el encuentro con el otro en función de lo que Lacan explicó de ese real, que es no hay relación sexual. Ese es el punto. Ahora, y no hay un saber predeterminado respecto de cómo se responde a eso. Entonces, frente a esa angustia inevitable, ¿no?, que hay que atravesar para poder hacer la experiencia en la juventud, venimos asistiendo a que muchos jóvenes intentan evitarse esa angustia justamente por la vía de la anestesia, por el consumo, ¿no? El uso problemático, el famoso uso problemático de las sustancias, el alcohol y demás, ¿no? Y bueno, ahí tenemos un temita, ¿no? Una modalidad predominante de goce que pasa por ahí y elide el encuentro con lo angustioso, que significa ir al encuentro del otro, ¿no? Y atravesar ese momento de angustia para poder, bueno, hacer la experiencia sexual, hacer el encuentro con el otro, ¿no? Y eso es una de las rasgos, me parece, ¿no?, de las epocales, ¿no? Por decir uno, ¿eh? Les recuerdo que pueden hacer las preguntas directamente o escribirlas en el chat. Les envié recién una invitación a eso. Si no, a viva voz, como se decía antiguamente. Yo quería preguntar algo. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ariel. Muchas gracias. Muy clara la exposición y muy valiosa. En principio, si podías retomar esto de arder en sacrificio, más allá de la derivación etimológica, como lo entendés vos, un lugar donde aparece esto de lo juvenil en Freud también es Contribuciones a un simposio sobre el suicidio. Ah, mira. Bueno. Una pregunta que tengo mucho tiempo. No. Sí, perdón. No, buen aporte, digo, gracias. Sí, es un texto breve, pero muy interesante ese, que hace una referencia al que nombraste vos sobre la psicología del colegial. Ah, mira. Sí. No, y después las otras dos preguntas, no, una pregunta más. Por un lado esa de lo etimológico, ¿no? Esto de arder en sacrificio. Bueno, pensaba en la envoltura formal del síntoma epocal en la adolescencia en relación al aburrimiento, que según lo que vos decías lo plantea Lacan en televisión. También la violencia, ¿no? El ejemplo de los rugbyers. Temón, abriste ahí una manera de responder tremendo. Que no es de ahora tampoco, ¿no? Pero bueno. No, claro. No, y mi pregunta era en relación al drang. ¿Cómo lo relacionás vos con el deseo del otro, no? Como si crees que hay alguna relación ahí. No sé. Bueno, esas dos preguntas. Voy a ir por el lado de la violencia, porque ahí de la agresión. Yo trabajo en un juzgado de familia. Y ahí recibimos constantemente denuncias por tema de violencia familiar.
ahí tratamos este tema. Y se ve como una cosa como insistente en jóvenes, ¿no? Donde yo en el 80% de los casos donde veo situaciones de violencia, lo que es la agresión para el psicoanálisis, o la agresividad, hay como una conjunción entre el consumo y los celos. Se da como esta cuestión donde la cuestión sexual, en términos de imaginarse un engaño, el erotismo que trae toda la elucubración celosa, ¿no? Combinado con el alcohol o las drogas, desata el impulso agresivo, ¿no? Y con toda la cuestión sexual que hay en juego ahí, porque generalmente ese tipo de agresiones conllevan un tema de goce intenso, ¿no? En el sentido de armar toda una escenificación, ¿no? Donde el sujeto, y se da mucho en los jóvenes, pero muchísimo, de todas las clases, esto no es prioritario en ninguna clase. Bueno, se da la cuestión del pasaje al acto, digamos, en los casos más graves, ¿no? Donde terminan eliminando, digamos, ese objeto de su cuestión, en los casos de mayor gravedad, que son los crímenes pasionales que vienen por la vía de la certeza delirante, te diría, ¿no? Porque cuando no hay pregunta, digamos, ¿no? Respecto de qué me pasa a mí, que me trastorno de este modo, y aparece la certeza delirante de me está cagando, me está engañando, y se imagina la escena delirante de la mujer haciendo, teniendo sexo con otro y toda esa fantasmagoría celosa, dispara el impulso y ahí aparece los crímenes pasionales que estamos escuchando, ¿no? Espera, ¿a dónde quería llegar? Bueno, ahí es donde interviene, por ejemplo, el juzgado, interviene oficiando de ley, ¿no? Ahí donde no hay posibilidad de un freno inhibitorio por parte del sujeto, ni hay replanteo en ese sentido. Entonces, todo el terreno de la violencia de esta época, que no es de ahora, por supuesto, pero que se está visibilizando a partir de todo el movimiento de las mujeres y del pedido, digamos, es que se está produciendo un cambio fenomenal a nivel social, ¿no? Donde realmente la cantidad de mujeres que se presentan al juzgado haciendo denuncias y uno puede intervenir, estos últimos años ha habido un cambio maravilloso en ese sentido. Igualmente, tenemos un problemita, digamos, que por supuesto que esto no está considerado en los movimientos feministas particularmente, que es la sorpresa con la que nos encontramos nosotros, que muchas veces hacemos una intervención, hacemos la exclusión del hogar, por ejemplo, del hombre, ¿no? Se moviliza todo en la estructura institucional y después ocurre que a los 2 o 3 meses la mujer retorna a esa relación, ¿no? Y ahí nos encontramos con un tremendo enigma, ¿no? ¿Cuál es la posición ahí en ese sentido, ¿no? Y ahí, bueno, tenemos que ir por la vía para entender algo, por la vía del goce, obviamente, ¿no? Porque si no, no se comprende, ¿no? Por supuesto que está la parte muchas veces de la necesidad a nivel social, ¿no?
la dependencia en relación a lo económico, pero bueno, aparece este otro sesgo que bueno, es un goce inexplicable, ¿no? Pero bueno, entonces ahí no hay forma de salida que no sea por la vía del análisis, es decir, que esta persona pueda analizar que la conduce a volver a ese lugar del cual intentó salir, ¿no? Y del cual había salido incluso en algún momento, ¿no? Bueno, esto es todo un tema. Bueno, no sé, me fui por ese lado. Y respecto de los adolescentes, bueno, el caso paradigmático que fue el de Villa Gesell, claro, trae un debate enorme, ¿no? En cuanto a la violencia en los adolescentes, ¿no? Y bueno, ¿qué satisfacción hay en juego ahí en un grupo, digamos, que puede encontrar alguna cuestión en agarrar a un pibe, ¿no? Tirarlo al piso y patearlo hasta matarlo, ¿no? Entonces, ¿qué cuestión se juega ahí? ¿Cuál es y la pregunta, obviamente, ¿cuál es la satisfacción en juego? Eso sería creo que es la pregunta, ¿no? Que puede haber en eso. Y que se repite, digamos, ¿no? Que se repite en distintos lugares en esta época. Se ha repetido, ¿no? Lo que pasa es que se hizo más visible en este caso, ¿no? En este caso en particular, pero él no. Ahora, yo les hago una pregunta, porque nos queda un poquito tiempo, por ahí yo estoy como con ganas de pensar un ratito con ustedes, no sé si alguien me puede acompañar en eso. Estuvimos un año de un año inédito, que es la pandemia esta, que nos tiene a todos en jaque, podríamos decir, y que nos ha planteado una nueva situación social, ¿no? Que es la obligatoriedad de un encierro y evitar los contactos, el aislamiento preventivo por periodos importantes, ¿no? Y yo pensaba, o sea, si lo podíamos charlar con ustedes, ¿cuál fue la experiencia de ustedes en el sentido de con los jóvenes, con los adolescentes? ¿Qué escucharon ustedes? ¿Qué pensaron al respecto? ¿Cómo vieron que los jóvenes, no en general, porque es en la particularidad siempre, obviamente, han transitado este periodo y cómo estarán transitando este periodo, ¿no? ¿Cómo pensarlo eso? A mí me daba ganas para no alejarnos de la realidad, ¿no? En la que estamos, ¿no? Aunque sea dedicarle unos minutitos. No sé si se les ha ocurrido alguna cosa. Sí. A ver, se me ocurría algo que, digamos que se ve habitualmente, que es cómo hay un desentenderse del cuidado en franjas especialmente en jóvenes, como si eso no los tocara. Es cierto que la incidencia de muerte en jóvenes, en la medida en que no tengan factores predisponentes, es menor que en adultos mayores. Uh-huh. Pero digamos, hay algo ahí como que no sé si es por el lado de la negación o de la renegación, digamos, de incorporar algo en el orden del cuidado, ¿no? Y ahora que lo estoy diciendo, en realidad no lo había pensado, pero
me haces pensar vos, que si no es también como un signo de la época en el cual el bien común queda diluido en el goce individual, digamos, que, como vos decías, el discurso Está bueno, empuja. está bueno eso, claro. Sí, absolutamente. Es buenísima esa idea. Sí. Sí, Hola, sí. ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Lilia, vivo en Bariloche, desde Hola. Bariloche. No, yo en relación a lo que decía Carlos, pensaba en relación a los adolescentes y el otro y los cuidados, y mi esposo trabaja, es profe de nivel medio, y ahí la verdad que están respondiendo el 20%, 30%, no hay una respuesta, y pensaba en relación a los cuidados o al otro que diga, bueno, hay que hacer las tareas y sentarse y responder. ¿Qué pasa ahí con ese otro que, bueno, nada, pensaba en relación a los adolescentes, ¿qué pasaba ahí? Claro. Yo pensaba, perdón, ¿no? Tomando en cuenta lo que decía, lo que vos planteabas, porque te haces una pregunta, Ariel, justamente en relación a la época, habiendo hecho con anterioridad referencias justamente a los avatares de la pubertad y la adolescencia en las épocas desde distintos lugares, ¿no? Te planteabas como tu propio recorrido en torno de la neurosis demoníaca que se planteaba a Freud, ¿no? Digamos, y retorna en el planteo que hace Carlos y en el que hace Lilia recién. Y yo pensé todo este rato justamente en esta cuestión de qué otro es aquel que se ficciona en esta época para que un puber pueda armar un síntoma adolescente. Y esto de cómo voy a decir algo que es de perogrullo, ¿no? Pero han caído tantísimos rituales que, bueno, la verdad es que de lo que puede agarrarse ese adolescente en este punto es bastante endogámico en el sentido de esos títulos de bolsillo, pero atrapado, me parece, en una cuestión endogámica, que creería que ahora otra vez queda como con un empuje justamente a lo mismo por el hacinamiento, ¿no? Claro, Desde donde yo lo escucho en algunos adolescentes y jóvenes, aquí en Viedma, por una serie de razones ya previas, justamente, anteriores a la pandemia, hay un modo de agruparse de los jóvenes que es en las casas. Porque claro. no hay, digamos, la misma, una serie de cosas se hicieron a lo largo del tiempo que los lugares de salida nocturna cobren un segundo lugar de importancia en torno de lo que justamente se llama la previa. Y claro. eso, en los relatos de los adolescentes que a mí me ha tocado escuchar, esto insiste y queda como de alguna manera planteaban tanto Carlos como Lilia, ¿no? Como despojado de alguna clase de anclaje al ritual que esta sociedad ponga para estos jóvenes. Y no estoy hablando de darles una salida por el lado de dejar de aburrirlos, que es lo que muchos se preguntan, ¿no? Digo, hay rituales que han caído en torno de qué se espera de un joven o un adolescente a tal edad o en tal momento, o qué se le ofrece como salida, digamos, a la exogamia, incluso antes de la pandemia, ¿no? Sí. 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 En tiempo de pandemia, digamos, a ver, hay situaciones
particulares. Primero, los jóvenes están habituados al uso de estos dispositivos desde antes de la pandemia, mucho más que gente como yo. Digamos, si bien yo tengo una revista digital y vengo trabajando en el campo de la computación y de digital y todo esto, obviamente el uso que tienen los jóvenes de los medios remotos es de una naturalidad, porque nacieron, los jóvenes adolescentes de hoy nacieron con esto. Con lo cual, este sistema, este medio, les es familiar y natural. Con lo cual, en principio, lo que para nosotros fue un trabajo, habituarnos a estar permanentemente en contacto con esto, para los jóvenes es el medio natural de comunicación. Eso les facilitó mucho a los adolescentes manejarse en este tiempo, primero. Hay particularmente algunos jóvenes que les vino fenomenalmente bien el encierro, porque no se las tienen que ver con la salida a la exogamia, como vos decías, y con todas las cuestiones fallidas que pueda tener la época en ese sentido, ¿no? Entonces, la endogamia ahí es como casi tranquilizador para muchos jóvenes, porque no se las tienen que ver con el hecho del encuentro real con el otro, ¿no? En la medida que respetan ese encierro preventivo, ¿no? Para otros, ese encierro representa justamente todo lo contrario, que es la asfixia que implica la demanda de los padres, ¿no? Y arañan las paredes, ¿no? Y la necesidad del encuentro con los pares, ¿no? Que supone el lazo con los pares es el camino fundamental de la pubertad y la adolescencia. Entonces, la obligatoriedad del encierro trae una serie de problemáticas en muchos casos, ¿no? Donde lo pulsional busca la satisfacción del encuentro con el otro y están encerrados con los padres, con lo cual, bueno, se han armado más de un problemita en el interior de las familias, ¿no? Así que todo esto es como para pensarlo cómo en cada quien se produjo la respuesta. La previa es un temón, también es otro tema, digamos, ¿no? Como la previa a qué? La previa al encuentro, nos ponemos todo en pedo y vamos al encuentro en pedo, digamos. Justamente eso es una de las opciones, ¿no? Con lo cual la satisfacción, incluso se ha anticipado la edad, chicos de 13, 14 años que se alcoholizan o se drogan tempranamente en todos los estratos sociales. Obviamente, en ciertos estratos sociales es más complicado por el tipo de consumo que tienen, ¿no? Y por la vida que llevan y la ausencia de figuras paternas o maternas que puedan tener, bueno, todo lo que ya sabemos a nivel social, que los problemas que existen hoy, ¿no? Y donde han caído instituciones fundamentales que no arbitran sobre estas cuestiones, ¿no? Y bueno, y ahí estamos, como vos decís, en un problema importante, ¿no? En lo que es la organización social, básicamente, ¿no? Bueno, Ariel, ya estamos en la hora, de manera que vamos, para respetar, digamos, nuestros propios horarios, Claro. Vamos terminando. Te agradecemos muchísimo que hayas participado, que nos permitas pensar, como hacías recién, y obviamente, como en algún momento te dije, cuando quieras y se pueda, te esperamos también por la zona. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. En el apuro no les agradecí en la entrada de este encuentro. Bueno, primero que me hayan invitado. Es un placer reencontrarlos a la distancia, porque cuando fui en forma presencial tuve una experiencia maravillosa
con ustedes y fue una gran experiencia. Y volver a trabajar juntos en este contexto es muy importante. La apuesta al trabajo que han hecho, la verdad es una maravilla. Y es lo que hay que hacer, o sea, hay que responder con este tipo de encuentros, como sea, ¿no? Así Bueno, que bueno. eso es lo que intentamos. De hecho, la semana que viene, el viernes 6 de noviembre, digo para quienes se engancharon con posterioridad, Patricia Martínez va a presentar la presencia del analista y la virtualidad. Así que, bueno, gracias a todos por participar y nuevamente en especial a Ariel por la predisposición. Para el tema de la presencia del analista, vayan leyendo entonces el seminario 11, el capítulo 10 creo que es, la presencia del analista, ¿no? Que ahí hay algo. Un bonus track final. Claro. Bueno, fui extremadamente arborizado y desordenado, pero bueno, sepan disculparme, no es fácil este tipo de diálogo. Estuvo excelente, Ariel. Gracias. Excelente, felicitaciones. Bueno, les agradezco la presencia ahí amable de ustedes y las preguntas. Bueno, un gran cariño. Buenas noches a todos entonces. Gracias. Adiós.